Buenas tardes a cada uno de ustedes. Me toca compartir la palabra y en realidad lo que habla el libro de Salmos creo que para muchas personas es conocido. Hay versículos que conocemos. Yo me crié de pequeño que mi mamá tenía la Biblia siempre abierta en el Salmo 91 y era la página más empolvada dentro de lo que es la Biblia. Pero mi mamá en ese tiempo la usaba como un amuleto de buena suerte, o sea, si había un temblor ahí, se aferraba a la Biblia como que al amparo y al cobijo de lo que era la palabra de Dios. Hoy día entendemos, y obviamente también mi madre tiene muy claro que su esperanza está en el Señor y básicamente el poder entender lo que es la palabra de Dios. Yo quiero compartir este mensaje que le he dado un título: Canciones con el corazón de Cristo, a lo que es este libro de los Salmos, esta síntesis o este resumen de lo que es los Salmos. Según los intérpretes de la Biblia, dicen que la palabra salmos viene del griego pesalmo, ¿ya? Que significa canciones cantadas con acompañamiento musical, o sea, con instrumentos musicales. En hebreo, el libro se llama Tehilim, que significa alabanzas, ¿ya? Entonces, canciones, alabanzas, por eso que también el título es Los Salmos, canciones con el corazón de Cristo, ¿ya? Bueno, los salmos son una expresión de alabanza a Dios, pero también una expresión de las emociones que tiene el ser humano, ¿ya? ¿Cuáles son estas emociones? Bueno, hay muchas emociones: la alegría, el dolor, la esperanza, el arrepentimiento y la confianza en Dios. Aunque muchos de los salmos son súplicas, también son lamentos, el propósito central, según los escritores, es que puedan dar esa adoración y ese reconocimiento a Dios. Si ustedes ven el último salmo, que es el Salmo 150, termina diciendo: todo lo que respira, alabe a Jehová, ¿ya? Y nuestra hermana que pasó acá adelante, ella compartió, dijo, bueno, está cuidando a su padre, y ella dijo, bueno, hay que honrar a padre y madre, ¿ya? Eso lo dice la Biblia, ¿ya? Y es un mandamiento con promesa. Y este pasaje del Salmo 150, versículo 6, dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Al igual que este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, no tiene una letra chica que nos diga, tienes que honrar al padre y madre si tu papá fue un buen papá o fue un excelente papá, lo tienes que honrar. No, dice, independiente quien sea el padre y la madre, hay que honrar. Y por acá, Salmo termina diciendo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y no dice, bueno, si tú estás bien, si andas con el ánimo por allá arriba en el cielo, tienes que alabar a Dios, sino que todo, independiente de las circunstancias que forman parte de nuestra existencia, tenemos que alabar al Señor, ¿ya? Entonces, como el título dice, los salmos, canciones con el corazón de Cristo, los salmos son alabanzas, ¿ya? Algunos, como ya se ha mencionado, son poemas, son oraciones, son súplicas a Dios, pero son canciones, ¿ya? Y en cierta forma, las canciones en el mundo religioso, en el mundo espiritual, en el mundo cristiano, nos llevan a conectarnos con el Señor. La Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, ¿ya? El Espíritu de Dios se mueve en medio de la adoración de su pueblo. Es importante entender que Dios nos está pidiendo, por favor, adórenme, que si no me voy a extinguir, sino que Él nos está llevando también a que podamos tener esa comunión y ese vínculo con Él día tras día. Entonces tenemos que buscar ese tiempo de adoración. Ahora, por otra parte, o por otro lado, está el enemigo, que quiere echar abajo nuestra vida y al final lo que él quiere es impedir que los creyentes podamos adorar a Dios. Adorar a Dios en todo tiempo. Por ejemplo, no sé qué tiempo está viviendo usted, qué circunstancias está experimentando usted en estos días. Pero en medio del tiempo difícil podemos adorar a Dios y exaltar a Dios. Durante la semana, en el grupo de oración se ha estado ahí compartiendo peticiones de oración por una pequeña Sofía, por Abigail, que es la nieta de nuestros hermanos que están acá,
Pedimos oración también por Alfredo, que es nuestro hermano. Ellos vienen de allá de Playa Ancha, de la Marina Mercante, y a él le dio un accidente cerebrovascular. El viernes lo dieron de alta, lo fuimos a acompañar ahí para subirlo. Vive en un cuarto piso, en un edificio de 4 pisos que no tiene ascensor, y subirlo a él fue bien complicado. Entre 4 varones ahí lo subimos, pero en medio del tiempo difícil tenemos que adorar a Dios. Ahora, si estamos bien, creo que Félix esta semana nos compartió una buena noticia, y yo creo que súper buena noticia. Entonces, ¿cómo nos va a adorar al Señor? O sea, con buenas noticias, ¿ya? Pero en todo tiempo, en toda circunstancia, necesitamos adorar a Dios. Entonces, los salmos nos llevan a esta alabanza, a esta adoración, a este reconocimiento a nuestro Dios. Ahora, en el mundo secular existen las canciones. Yo pensaba en la semana ahí en ese grupo de WhatsApp de la oración, pedirle, hermanos, ¿podrían decirme cuál es su canción favorita secularmente? Pero después no quise hacerlo porque podría encontrarme con alguna sorpresa. Entonces, mejor para no producir problemas, me quedé callado. Pero yo creo que hay canciones en el mundo secular que nos recuerdan tiempos, situaciones, momentos especiales de nuestra vida, ¿ya? Por ejemplo, hay una canción que, no sé si es de Luis Miguel, no tengo idea, pero que dice sueña un mundo distinto, ¿ya? Y como que me encanta esa canción, pero también me gusta mucho la música de la película La Misión, del director Ennio Morricone, y me gusta mucho esa música. En realidad me llena bastante, pero también me produce mucha nostalgia, como que me coloca muy triste esa música, pero como que a veces uno quiere estar triste, voy a escuchar la música de Ennio Morricone, ¿ya? Pero la idea es poder alabar a Dios y glorificar a Dios en todo tiempo y en todas circunstancias. Entonces, los sentimientos están conectados en los salmos, ¿ya? Los sentimientos también están conectados en las canciones que a veces escuchamos, ¿ya? Alegría, tristeza, dolor, esperanza, confianza, incluso hasta angustia. Muchas canciones hablan acerca de la angustia que tienen las personas. Y los salmos también nos hablan de eso. Miren, yo tengo acá varios salmos, algunos me los sé de memoria, otros no, pero por ejemplo el Salmo 8 nos invita a adorar a Dios, dice, y habla de, oh Jehová, Señor nuestro, cuán asombroso es tu nombre en toda la tierra, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, ¿ya? Entonces es una expresión del corazón de poder decir. La hermana Patricia nos decía, miren el cielo, tarea para la casa, o antes de salir, después de salir de acá del templo, mirar el cielo y la grandeza de Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Con mi esposa ocasionalmente, pero nos encanta salir a caminar, a hacer trekking. Y este año fuimos al Cajón del Maipo, a un sector que se llama Lagunilla, y comenzamos a caminar, y llegamos hasta muy cerca donde viven los cóndores. E incluso los vinieron los cóndores no a saludarnos, sino que como decir, váyanse, no nos caen mal, ¿ya? Y el tema es que mirar y contemplar los montes desde ese sector era, no era solamente contemplar los montes y la altura donde estábamos, sino decir, Señor, cuán grande eres tú. Ver el cielo, los montes, las nubes, el sol. Decir, Señor, tú eres muy grande. Entonces, los salmos nos invitan a poder adorar a Dios. El Salmo 23 nos invita a poder reconocer que Jehová es nuestro pastor. Nada nos falta, nada nos faltará. De alguna otra forma, yo creo que en más de alguna ocasión hemos leído estos salmos o hemos repetido este salmo, y poder también llenarnos de esa confianza de que el Señor es mi pastor. El Salmo 23 habla de que en lugares de delicados pastos me va a pastorear Jesús. Junto a aguas de reposo, ahí voy a poder estar también. Y a veces la vida del cristiano, o los cristianos en general, pensamos que la vida cristiana involucra esto, de estar en delicados pastos junto a aguas de reposo. Pero ese mismo Salmo habla de que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo, estarás con nosotros. Entonces, no sé si se logran identificar estos contrastes. Estar
en un lugar muy especial, pero también ir al valle de sombra y de muerte. Y los seres humanos y los cristianos, los creyentes, tenemos que experimentar estos tiempos. Y esos tiempos también nos conectan con nuestras emociones. Pero es importante entender que en medio de esas situaciones y circunstancias, Dios está presente y Él es soberano sobre nuestra vida, ¿ya? En nuestra vida. Así que cualquier circunstancia, cualquier situación que usted pueda experimentar, confíe en el Señor y alabe a Dios. En medio de la dificultad, alabe a Dios. Y en medio del tiempo bueno también, alabe a Dios. Generalmente, si hacemos una pequeña encuesta, la gran mayoría de los creyentes han llegado a los caminos del Señor a través de una situación difícil, dolorosa o complicada. Son muy pocos los que han llegado por situaciones buenas, que no han pasado ningún problema o dificultad, pero la gran mayoría ha experimentado una situación difícil. Y poder entender que el Señor nos lleva en estas distintas etapas que tenemos que vivir como seres humanos. Entonces es importante el poder confiar en Él. El Salmo 91 habla de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Entonces, tener esa seguridad, esa confianza de que Dios está con nosotros en todo el tiempo y poder habitar con Él, poder habitar, estar con Él, ¿ya? Ahora, y el Salmo 100 nos invita a todos a cantar alegres a Dios los habitantes de toda la tierra. O sea, nos invita también a buscar esta alegría en el Señor. Ahora, los salmos comienzan en el capítulo 1, versículo 1. ¿Y qué dice el capítulo 1, versículo 1? Bueno, acá yo lo tengo. Parece mi quita. Bueno, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se sienta en la senda de los pecadores, en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita de día y noche, medita en ella. Bienaventurado, o sea, los salmos comienzan con esta palabra. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer, bienaventurado el joven, la señorita, que no anda en el consejo de los malvados, ni se sienta en la senda de los pecadores, sigue el consejo de los, que el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. ¿Qué es la bienaventuranza? Jesús, ahí en Mateo capítulo 5, nos habla de las bienaventuranzas, ¿ya? Una persona dichosa, una persona alegre, una persona que está contenta en esa relación y esa conexión con Dios permanentemente. El Salmo 1 es la puerta de entrada a todo lo que encontramos dentro del libro de los Salmos. Pero nos invita también a poder hacer esta diferencia entre ser bienaventurado y por otro lado ser maldecido de alguna otra forma. Es una invitación que nos hace Dios desde el principio para poder entender lo que es la vida de una persona bienaventurada, justa, a alguien que es malvado y que es injusto. Entonces, dentro de lo que es la palabra de Dios, y especialmente en el capítulo 1 ahí del principio del libro de los Salmos, la palabra de Dios nos invita a tomar la decisión. ¿Qué tipo de persona queremos nosotros ser? ¿Queremos ser una persona bienaventurada o queremos ser una persona maldecida? Yo creo que por ahí alguien dijo no hay que tener dos dedos de frente para poder responder esta pregunta, pero nosotros queremos ser bienaventurados y bienaventuradas. Queremos seguir a Jesús, queremos confiar en Él. El Salmo 1 comienza con esta palabra y nos invita a poder ser dichosos, a poder ser felices. Pero no habla de cualquier felicidad, sino que la dicha plena que viene de esta conexión del alma, del ser humano, que se conecta y se alinea en lo que es
la voluntad de Dios. ¿Ya? Es importante entender eso. ¿Ya? Esta palabra se repite varias veces en los Salmos, pero Jesús la explicó en lo que es las bienaventuranzas ahí en Mateo capítulo 5. En el contexto hebreo, la bienaventuranza es una emoción no es una emoción superficial, sino una realidad espiritual, ¿ya? Y es importante entender esto, de que Dios quiere que tú y yo podamos tener esta plenitud de poder ser bienaventurados, ¿ya? Ahora, creo que es importante dentro del capítulo 1 de Salmos el poder entender esto de que existen los justos, ¿ya? Bienaventurado es una persona justa, ¿ya? Ahora, el justo evita el mal. Como dice el versículo 1, aquí hay una progresión descendente de andar, estar y sentarse. Yo quiero leer mi versión Reina Valera porque tengo la nueva versión internacional, y dice así la versión Reina Valera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ya? ¿Cuál es la progresión aquí? Andar, ¿ya? Estar y sentarse. Andar, estar y sentarse. Bueno, esto representa en cierta forma la integración progresiva de lo que es la actitud del ser humano y el pecado. Porque aquí básicamente la palabra está diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿ya? Pero los malos, por ahí hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, por favor, yo no soy tan bueno para los dichos, así que lo más probable es que alguna vez voy a decir un dicho y no me voy a acordar, o voy a mezclar varios dichos al mismo tiempo, ¿ya? Pero dime con quién andas y te diré quién eres, ¿ya? Esto de andar, pero también este pasaje, o este versículo 1, el capítulo 1 del versículo 1, nos habla también de estar y sentarse. En realidad, hermanos, el pecado raramente viene de una forma inmediata, sino que es progresiva. Y nosotros decidimos si queremos estar con el Señor, si queremos realmente convivir con Él, o si queremos relacionarnos con Él. Cada día decidimos eso. Yo creo que es importante que como creyentes podamos entender que Dios quiere que podamos estar con Él. Recuerden que Jesús, cuando eligió a sus discípulos, básicamente la Biblia nos dice que el enfoque era para que estuvieran con Él, para estar con Él. Pero también una persona podría desviarse del camino y no estar con Jesús y andar en el consejo de los malos. Entonces, el justo evita el mal. El pecado raramente se presenta de golpe y es gradual. Entonces, tenemos que evitar el pecado. Si tú quieres ser un hombre, una mujer dichosa, necesitas buscar a Jesús y andar con Jesús, y no andar con el malvado, ni tampoco contaminarte con el malvado y sentarte con el malvado, ¿ya? Ahora, por favor, entiendan lo siguiente. Nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo, pero convivimos con el mundo. Y eso no significa de que vamos a decir: esta persona es del mundo, así que no me voy a relacionar con él. El mundo necesita la luz de Cristo, necesita a Jesús. Pero nosotros tenemos que impactar a través del mensaje de Cristo la vida de esas personas. No las personas impactar nuestra vida para que nosotros cambiemos. Entonces, en ese sentido, el justo evita el mal. En segundo lugar, el justo ama a Dios, ¿ya? El versículo 2 del Salmo 1 dice: la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia, ¿ya? Y en su ley medita de día y de noche. Bueno, la ley en el Antiguo Testamento es la Torá, ¿ya? Y la Torá significa instrucción y dirección. No solo se refiere a mandamientos, sino a la palabra viva de Dios en la vida de un creyente. Entonces es importante el poder meditar en la ley del Señor, en lo que Dios nos dice, la instrucción, en los consejos que Dios nos entrega a cada uno de nosotros.
Y necesitamos buscar ese tiempo día a día para poder meditar en la palabra de Dios. Ahora, yo no sé cuál será su deleite, qué cosas, por ejemplo, como comida, son un deleite para usted, ¿ya? Pero no voy a hablar de comida porque estamos cerca de la hora de almuerzo y posiblemente me voy a atrasar y no quiero estar ahí que usted esté pensando en su mente sobre lo que va a almorzar. Pero tenemos que deleitarnos en el Señor, deleitarnos en el Señor. Y el deleite involucra también el poder entender que Dios quiere hablarnos y conectarse con cada uno de nosotros a través de su palabra, pero también nos quiere aconsejar, nos quiere animar, nos quiere fortalecer, quiere también levantar nuestra vida, especialmente, como yo lo dije al principio, con lo que son nuestras emociones y sentimientos. Dios a través de los salmos levanta el ánimo de cada uno de los creyentes en los distintos tiempos y circunstancias. Entonces es importante que podamos meditar significativamente en lo que es la palabra del Señor. Ahora, según el hebreo, meditar significa literalmente murmurar, susurrar, repetir en voz baja. Ahí a nuestro oído, que podamos repetir, susurrar la palabra de Dios permanentemente. Eso necesitamos hacerlo como un ejercicio. Es importante que como creyentes podamos demostrar ese amor a Dios, porque el justo ama a Dios, pero también ama su palabra. ¿Cómo una persona se puede dar cuenta de que ama a otra persona? Diciéndole te amo, pero también pasando tiempo de calidad con esa persona. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que también amar su palabra y deleitarnos en lo que Él nos entrega y los consejos que Él nos da. ¿Ya? Ahora, Jesús es el perfecto ejemplo de lo que es el justo. No solamente Él evitó la maldad y el pecado, sino que también amó a Dios. Recuerden que cuando fue tentado por el diablo ahí en el desierto, la única forma que Jesús tuvo para poder responder y defenderse fue a través de la palabra de Dios. De ahí la importancia de meditar, tal como lo decía el pastor Ider de su esposa, que ella, versículos bíblicos que se conoce, y básicamente, hermanos, los versículos bíblicos tenemos que atesorarlos en nuestra vida, repetirlos, compartirlos, pero es importante también aplicarlos en el día a día, en lo que es nuestra propia vida, ¿ya? Ahora, en tercer lugar, y esto es lo último, el justo tiene una vida fructífera, ¿ya? Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua. No sé si usted se puede imaginar esta ilustración de un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol estará seco, estará verde, será un árbol frondoso. Yo creo que sí. Cuando hay conexión, por ejemplo, ver un árbol en medio de la sequedad, lo más probable es que estamos viendo un árbol que está a punto de morir. Pero un árbol que está conectado al agua viva, a estas corrientes de agua, es un árbol fructífero. No solamente tiene hojas verdes, sino que también tiene fruto. Hoy día el mundo, la sociedad en la cual nosotros estamos, alaba mucho lo que es el verdor de los árboles, pero no reconoce o no destaca el fruto de las personas, ¿ya? A veces nosotros también caemos en ese error de alabar el verdor de las personas, pero no vemos frutos. Y Dios quiere que podamos ser estos árboles que están plantados junto a corrientes de agua, pero que también demos frutos, no solamente que seamos verdes. Entonces es importante entender eso, ¿ya? La Biblia, en la Biblia el árbol representa la vida que es bendecida por Dios y esa vida permanente y que es útil para otro. Un árbol, por ejemplo, nos da sombra, sobre todo en el tiempo del verano, ¿ya? La hermana Patricia hablaba de la hermana Yanina. Desconozco las temperaturas en India, pero nosotros con mi esposa hemos estado en España en pleno verano con 48 grados de temperatura y estar debajito de un árbol
es rico, aunque igual la temperatura es bastante alta, pero un árbol da sombra. Un árbol puede ayudarnos también a cubrirnos, a protegernos. Entonces el poder también buscar esa vida fructífera a través de lo que el Señor cada día nos entrega, ¿ya? Entonces, miren, el justo está conectado con Dios porque ama a Dios. El justo evita el mal. Y en tercer lugar, el justo tiene una vida fructífera. ¿Cómo es el impío? Todo lo contrario. Es inestable, es superficial y también está condenado. El mismo pasaje ahí del capítulo 1 de Salmos habla, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, hermanos, es una paja que queda producto de la cosecha, no tiene raíz, no tiene fruto, ¿ya? Tampoco tiene un peso, el viento se lo lleva. Yo creo que ninguno de los que estamos acá queremos ser como el tamo, ir para allá o para acá, donde el viento nos lleva, sino que ser estos árboles que están ahí plantados junto a corrientes de agua, ¿ya? Ahora, también el impío no se levantarán en el juicio. Y yo creo que acá igual la palabra de Dios nos habla y nos lleva a entender de que producto de los frutos nosotros también vamos a ser juzgados un día. Y la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis, habla de, bueno, el justo que siga practicando la justicia, pero que el que es malo que siga haciendo lo malo, ¿ya? En cierta forma Dios nos da la libertad a nosotros de poder hacer lo que es correcto de aquello que es incorrecto cada día, ¿ya? El justo permanece y el impío cae. Creo que es importante entender que Jesús es el justo. Es nuestro modelo a seguir. Usted y yo necesitamos que Jesús guíe nuestra vida y nos ayude no solamente a amar a Dios, nos ayude a evitar el pecado, pero también que el Señor nos ayude a poder vivir la vida cristiana de la forma correcta y adecuada. Yo sé que nosotros, y aquí quiero involucrarlos a todos, incluyéndome yo en este saco, todos, de alguna u otra forma, hemos andado en camino de pecadores. Lo bueno es que Cristo un día nos rescató, nos sacó de ese lugar e hizo algo nuevo, algo diferente con cada uno de nosotros. En la cruz, el árbol fue cortado, según lo que dice Isaías 53, pero en la resurrección floreció la vida eterna. Todos los libros del Antiguo Testamento nos hablan de la promesa de Dios para el mundo. Los libros del Nuevo Testamento nos hablan de la promesa cumplida. Nosotros desde acá podemos ver la promesa del Antiguo Testamento y la promesa cumplida. Pero también necesitamos que el Señor haga algo nuevo en nosotros, para poder verlo a Él día tras día, para poder también practicar esta justicia y vivir como personas justas. Ahora, ¿cómo podemos vivir en medio de esta sociedad que es malvada, que no está dirigida por Dios, que está dirigida por el príncipe de este mundo? ¿Cómo poder vivir la vida cristiana de una forma justa para ser bienaventurado o bienaventurada? Bueno, tengo algunos consejos, rapidito se los voy a dar. Meditar en la palabra de Dios diariamente. Use los salmos como una guía para orar, para leer, para tener su lectura diaria, pero también para memorizar la palabra del Señor. Y recordar esa palabra en los tiempos difíciles o los tiempos que a veces experimentamos los seres humanos y que son complicados. En segundo lugar, cuídese de las influencias. Por ejemplo, yo tengo WhatsApp, no sé lo que es Instagram, no tengo redes sociales, no tengo, pero revise también los consejos diarios
en las redes sociales, lo que usted dice en las redes sociales, ¿es justo? ¿Es correcto? ¿Es adecuado? Cuide sus influencias, sus amistades. ¿Usted está influyendo en sus amistades o las personas están influyendo en usted? Hoy día en las redes sociales están los influencers, ¿ya? Y la gente, si el influencer lo hizo, lo tengo que hacer yo también. O sea, como que es la influencia para los demás, ¿ya? Los que de alguna forma están diciendo, hacia allá hay que ir. Pero ¿cómo está usted influyendo en la vida de aquellos que están a su alrededor? Cuide sus amistades, pero también cuide sus conversaciones. Aunque usted no crea, pero las personas están mirando a un creyente, a un hijo de Dios, cuando usted conversa. Entonces hay que cuidarse de lo que uno dice, de lo que comenta. A veces uno tira bromas. Por ejemplo, la semana pasada con mi esposa no estuvimos porque formamos parte de un ministerio que se llama El Refugio, que trabaja con matrimonios pastorales y hacemos un retiro de 48 horas. Y uno de los pastores que fue al retiro se llamaba Julio. Y todos empezaron con bromas de Julio, porque llegó Julio, no sé ya. Y todos se reían. Y yo veía la cara de Julio que no era de mucha alegría. Entonces después reuní a varios y le dije, por favor, no le hagamos broma a Julio, porque no veo que Julio está contento con las bromas, ¿ya? Entonces cuidemos las palabras. A veces decimos, tiramos una broma y no cayó nada de bien. Y eso afectó a la persona. Entonces cuidemos nuestras palabras, ¿ya? También a veces como creyentes, producto de nuestras palabras, de nuestros comentarios, de las relaciones de amistad, nos estamos alejando de lo que es la raíz, que es Cristo. Y yo quiero preguntarles en esta tarde ya, ¿nos estamos alejando de la raíz o nos estamos de alguna otra forma acercando al mundo? Yo creo que Dios quiere que podamos acercarnos a Él. Y de ahí la importancia de buscar frutos y también buscar profundidad, no buscar apariencia. Las apariencias engañan a las personas, incluso nosotros mismos nos engañamos con las apariencias, pero tenemos que buscar frutos y profundidad. Creo que es importante también confiar en el juicio justo de Dios. No envidies al impío. Recuerda que su fin es como la paja, y persevera en la justicia. Ahora, terminando, hermanos, el Salmo 1, esta puerta de entrada hacia lo que es la alabanza, la adoración que encontramos en el libro de los Salmos, nos lleva, en cierta forma es un mapa que nos lleva a entender que existen dos caminos: el camino del justo y el camino del injusto, ¿ya? Por un lado, el justo es el árbol de vida, y el que, en este caso, el que nos invita a poder ser bendecidos es Jesús, que nos invita a poder vivir esta vida en justicia. Pero por otro lado, también está el camino de maldad, para poder hacer y llevar a cabo lo que es la vida de pecado. Yo no sé, hermanos, si usted ha pensado en personas que han caído en pecado, o nosotros mismos. Cuando caemos en pecado, es al final una decisión, es un plebiscito que se produce acá en nuestra mente de decir sí o no. Es como tener un ángel bueno y un ángel malo que nos está diciendo, el ángel bueno nos está diciendo no lo hagas y el malo nos está diciendo hazlo. Y hermanos, si no meditamos en la palabra de Dios, si no, nuestra delicia no está en el Señor, lo más probable es que no vamos a escuchar al ángel bueno y vamos a decidir por el camino malo. Ahora, el camino malo no es bueno. Cuando yo era pequeño, iba a una iglesia y en la iglesia había a la entrada un cuadro que hablaba del camino ancho y el camino angosto, el camino angosto y el camino ancho, ¿ya? Y el camino angosto me llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, así como a Dios por allá. En cambio, el camino ancho me llevaba
la diversión, vivir la vida concho, así con tutti. Pero el tema es que me llevaba a la perdición, y estaba el infierno allá arriba, en el cuadro. Nosotros tenemos que elegir cada día si vamos a seguir al Señor o si vamos a seguir al mundo. Y creo que es importante esa decisión en nuestras vidas, de poder elegir a Dios para vivir lo que es esta bienaventuranza, de ser dichosos, de ser bendecidos por el Señor, independiente de las circunstancias y situaciones que podamos enfrentar. Creo que es importante decidir por el Señor. Creo que José Luis Rodríguez, por si acaso los jóvenes, yo soy del siglo pasado, ¿ya? José Luis Rodríguez creo que tenía una canción que decía: tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz. No sé si era él, no tengo idea, pero ya, tengo derecho a ser feliz. Y a veces como que decimos, bueno, tengo derecho a echarme una cañita al aire. No, hermanos, como cristianos hemos renunciado a todo lo que el mundo ofrece para rendirnos a los pies de Jesús. Entonces es importante el que podamos tomar esa decisión de poder degustar a Dios día tras día y amar a Dios por sobre todas las cosas y dejar el mundo atrás, no volver atrás, ¿ya? Ahora, que el Señor nos ayude a poder, tal como lo dice Jeremías, bendito el varón, y yo también le agregaría, bendito la mujer que confía en Jehová, será como árbol plantado junto a las aguas. Somos benditos, hermanos, cuando confiamos en el Señor, cuando descansamos en el Señor. Y termino, y yo le dije hace rato que terminaba, pero a veces los pastores somos así como que decimos 3 veces que vamos a terminar. Termino diciendo lo que nos dice el Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Alaba a Jehová. En los distintos tiempos que vives o enfrentas, o en este tiempo que estás viviendo, alaba a Jehová. Alaba al Señor. Glorifica al Señor, exalta al Señor. En medio de la enfermedad, exalta al Señor. Quizá hay un tiempo difícil que está viviendo en lo familiar, laboral, con sus hijos. Alabe al Señor. O quizás en el matrimonio, alabe al Señor. Todo lo que respira, alabe al Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Y nos vamos a preparar también para lo que es la Santa Cena. Mientras tanto, quiero invitar a los hermanos del consistorio que puedan pasar acá adelante para poder también acompañarnos en lo que es la Santa Cena. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos invita a ser dichosos, a ser felices, a ser bienaventurados, a ser bendecidos por ti. Cuando te amamos, cuando nos deleitamos en tu palabra, cuando creemos también a lo que tú nos dices y nos enseñas, y lo obedecemos y lo llevamos a la práctica. Señor, queremos vivir una vida cristocéntrica. Queremos vivir una vida conectada contigo cada día. Y Señor, permite que tu palabra infunda ese aliento fresco que necesitamos para seguir adelante. Señor, a través de los salmos tú nos animas. A través de los salmos tú nos aconsejas, tú nos enseñas también qué hacer y qué no hacer. Señor, queremos vivir como hombres y mujeres justos delante de ti. Ayúdanos, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces también las situaciones complicadas que estamos enfrentando o viviendo. Pero, Señor, en medio de esas circunstancias que nos llevan también a tener sentimientos y emociones encontradas, Señor, trae tú el orden, trae tú la paz, la quietud, y Señor, desarrolla esa soberanía que tú tienes en nuestra vida. Te pedimos, Padre, tu bendición. Sigue hablando a nuestra vida, sigue obrando tu perfecta voluntad, y sigue, Señor, cumpliendo tus propósitos en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre santo de Jesús, tu Hijo. Amén.